Buenas noches en español, la chirrait en romano o en gitano, y nunca más que en este tiempo es necesario un saludo en gitano, que es Savtipen Tasmaktipen, salud y libertad, que es lo que en estos precisos momentos la humanidad está necesitando. Salud y libertad. Le puedes decir al que está a tu lado, Sastipen Tasmaktipen. Bueno, pues en principio quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que se haga la conmemoración del Día de la Reforma, pero en especial pues quisiera agradecer al pastor José Maldonado, mi pastor, que cuando el presidente del Consejo Evangélico se puso en contacto con él, pues él me ha cedido el lugar. Y para mí es un grato honor estar aquí como investigador y como divulgador científico, y a su vez pues como cristiano y pastor evangélico. El tema que vamos a tratar hoy es un tema de máximo interés porque estamos conmemorando la Reforma Protestante. Y si bien en los inicios del siglo XVI y en el siglo XVII la Reforma Protestante sacudió a Europa, efectivamente en el siglo XX el pueblo más afectado en España por la Reforma Protestante o por sus principios, sin lugar a duda, es el pueblo caló, mal llamado pueblo gitano. Es la única parte de Europa y del mundo que se acepta la palabra como no peyorativa gitanos en España. Nosotros somos el pueblo, una gran familia con aproximadamente 18 millones de personas en el mundo, conocidas como el pueblo Roma. Y dentro de ese pueblo Roma hay muchas vicis o familias, y concretamente en España, en la península ibérica, estamos los caló. Si es posible que se ponga la diapositiva, pues hoy vamos a estar dando unos minutos acerca de la Reforma Protestante y su impacto en el pueblo gitano o en el pueblo caló. Yo voy a ir pasando porque me cuesta mucho trabajo coordinar cuando no veo el PowerPoint, y a la medida que lo voy viendo aquí te voy a ir marcando. Bueno, pues la influencia del pueblo gitano, del protestantismo en el pueblo gitano. Como la mayoría de las personas saben que están en este lugar, pues en una ciudad alemana llamada Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, lo que pareció como algo muy simple, que un monje clavara en una puerta un pergamino, unas cartas, pues a simple vista podía ser un acto común y corriente, ya que en esas paredes, en esas puertas, constantemente pues se podían poner los edictos, se podían poner las informaciones. Pero aquello fue algo más, porque hay cosas en la vida que, aunque en el momento carezcan de importancia, son tan trascendentes que tienen un efecto de bola de nieve. Es decir, lo que empieza con muy poquito comienza a rodar, y es como la Biblia dice, la semilla de la mostaza, que es muy pequeñita, pero llega a alcanzar árboles tan grandes que las aves hacen su nido. Pues de la misma manera fue el efecto que produjo aquel monje agustino cuando realmente presentó 95 tesis, donde él no pretendía reformar nada, ni tampoco pretendía salir realmente del catolicismo. Y cuando he dicho reformar nada, lo digo entre comillas. Él a lo que estaba apelando era a una vuelta a las Sagradas Escrituras. La Biblia, el eje central del cristianismo y el fundamento del cristianismo, siendo la máxima expresión de Jesucristo, aunque parezca mentira, durante siglos estaba oculta. Y el cristianismo iba por un lado y los principios revelados en las Escrituras iba por otro. Y era todo por Dios,
pero sin la palabra de Dios. Y lo que provocó esa transformación tan profunda no fue otra cosa que un encuentro con la Biblia. Y esto lo podemos ver también en la historia del pueblo de Israel sucesivamente. Cada vez que el pueblo que ha basado su ética, sus principios, sus valores y su existencia en lo que se considera la palabra de Dios, cuando se aparta la palabra de Dios y se comienzan con los procesos de culturización y de tradiciones, lo hacemos todo por Dios, en el nombre de Dios, pero sin lo que supuestamente es la palabra de Dios. Y las grandes reformas en los días de Ezequías, 700 años antes de Cristo, tuvo que ver exactamente con lo mismo, con un encuentro con los principios de la palabra de Dios. Las iglesias evangélicas serán tan evangélicas como contenido de las Escrituras tengan. Porque lo que realmente nos identifica como un pueblo cristiano no es el género musical, no es el idioma en el que hablamos, no es la ropa con la que nos pongamos. Hay un dicho que se dice que se puede ser un buen mahometano sin conocer a Mahoma, se puede ser un buen budista sin conocer a Buda. Es imposible ser cristiano sin conocer la persona de su fundador. No se puede ser cristiano si usted no conoce a Jesucristo, y a Jesucristo solamente se le puede conocer a través de lo revelado en la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que desconoce los verdaderos principios del cristianismo y se quedan más con las acciones de cristianos, que lo único que tienen de cristiano es el nombre y la apariencia y esa ostentación de poder. Lo único que han hecho es deshonrar al Dios que habla la Biblia en la tierra. Por eso, cuando Martín Lutero clavó esas tesis, provocó que tanto en Francia con Juan Calvino, Suiza con Zwinglio y distintas partes, lo que siglos posteriores se condensa como 5 principios claves. A diferencia del catolicismo, el protestantismo, los evangélicos no somos homogéneos. Existen iglesias bautistas, pentecostales, menonitas, porque se entendió y seguimos entendiendo que la diversidad es donde está la mayor riqueza. Nosotros no nos movemos en colores, nos movemos en matices. Porque hay quien necesita colores blanco, negro, payo, gitano, Madrid, Barcelona, Las Palmas, Tenerife, y están los que les gustan los matices. Yo en mi caso comparto una identidad que es la identidad de ser hombre, comparto la identidad que nací en Argentina, comparto la identidad de ser gitano, de ser evangélico, de ser esposo de Antonia, comparto la identidad que soy del Madrid y del Barça. Porque no son contradictorios ser del Tenerife y de Las Palmas. Solamente las personas ignorantes y obtusas se aferran a una sola identidad. Me gusta el potaje de Nochebuena de los gitanos. Como gitano no me gustan los hinojos. Y me gusta el sancocho canario. Y me gustan las fabadas asturianas. Ese es uno de los grandes matices diferenciales que existe en el pueblo evangélico. Que en el pueblo evangélico hay diversidad para el diálogo. Están los hermanos activistas que hacen campañas evangelísticas con un fervor religioso. Están otros hermanos que son más comedidos, que les gustan más el estudio, otros hermanos que están más destinados a la oración, a la meditación, a la contemplación, pero todos son hermanos. Y dentro de ese contexto de reforma, los 5 principios fundamentales de la reforma fueron sola escritura,
Es decir, solo asestamos como máxima autoridad lo que dice la Biblia, cuya interpretación no depende de ningún magisterio, sino de aquellas personas que noble y sin prejuicios a priori investiguen en la palabra desde una interpretación gramática histórica, y que todos los cristianos y las cristianas están en condición de ser sacerdotes y tienen la capacidad para poder ser instruidos y para poder interpretar. Sola fide, sola fe. Es decir, lo único que pone el hombre es nada, simplemente la actitud de recibirlo todo, porque es solo todo por gracia. Solo Cristo, porque no necesitamos más mediadores ni más modelos o referentes, y todo es solo Dios recibe la gloria. Estos son los principios fundamentales de la Reforma Protestante. Sin embargo, esos principios fueron tan impactantes que hicieron que haya un antes y un después en la Europa y Estados Unidos y Latinoamérica, y a partir de esos principios bíblicos y de permitir que las verdades de las Escrituras llegaran al pueblo. Esto me compete bastante a mí, porque mi área de competencia no es tanto la teología ni la historia. Sé que en el Consejo Evangélico hay historiadores y que también hay teólogos que serían los más apropiados para hablar de teología y de historia. Yo estoy más en el campo de lo social, así que espero que entiendan que toda la charla la voy a orientar en el campo de lo social. Estos principios establecidos por la Reforma trajeron un impacto sociopolítico en el área social. ¿Por qué? Porque la Reforma Protestante vino a quitar la barrera que separaba lo sagrado de lo secular. Cuando los reformadores entendieron que todo es de Dios y para Dios, es cuando separaron lo que era santo de lo que era secular. Por lo tanto, eso hizo que la sociedad verdaderamente en cada uno de sus aspectos viviera conforme a la honra y a la gloria de Dios. Otra de las grandes aportaciones tuvo que ver con el área político. La Reforma Protestante trajo consigo un reconocimiento de los derechos humanos esenciales y trajo la promoción de la igualdad de personas, y también empezó a hablar de formas de gobiernos democráticos representativos. Le quita el poder a lo absoluto, lo que en el nombre de Dios, unión de Iglesia y Estado, eran absolutismo, despotismo. En el siglo XXI parece muy obvio lo que estamos hablando, pero todo esto hay que contextualizarlo en el siglo XV. Otra de los impactos tuvo que ver con el área educacional. La Reforma Protestante, al decir que todos los cristianos eran sacerdotes, el sacrificio que presentan los cristianos es la lectura y la interpretación y contextualización del texto bíblico. Por lo tanto, donde hay personas que no saben leer y escribir, dijo Juan Calvino, no se puede ejercer un verdadero sacerdocio. A partir de esos principios, la Reforma produjo que en las propias iglesias y en los propios espacios se enseñaran a las personas a leer y escribir. Una Europa con un alto nivel de educación, donde la lectura y la ciencia fueran santo y seña de esa Europa, tiene que ver precisamente con desmantelar del poder la ignorancia introducida por el catolicismo. Y de hecho, desde el 400 hasta el 1500, todo ese periodo que dura lo que realmente es lo que conocemos, la Edad Media, fue la edad de las tinieblas. Cuando se enciende, la Biblia dice que la Biblia es la luz del mundo. Lámpara a mis pies es tu palabra. Cuando se encendió la palabra de Dios y se puso en el lugar donde tenía que estar, no solamente que salió a flote la verdad de la religión, sino que puso cada una de las cosas en su sitio. El último aspecto que voy a hablar de los beneficios de la Reforma es que la Reforma trajo una redención del concepto del trabajo. Si usted se pregunta por qué existe un sur de Europa y un Latinoamérica pobre,
y un norte de Europa rico, independientemente al eurocentrismo, a todas las cotas de poder, y podemos entrar en muchos discursos, pero sí es cierto que en el trasfondo está la concepción del trabajo. Los países que han estado subyugados por el catolicismo, desde una perspectiva del catolicismo, el trabajo es el resultado de una maldición y por lo tanto trabajar deshonra a Dios. Con las órdenes mendigantes se impuso como estilo de vida la austeridad y la no productividad. Cuando llega la Reforma Protestante, Martín Lutero cogió a aquellos monjes y a aquellas monjas y le dijo: cásense. Se terminó la era de los latifundios y le dijo: produzcan. Porque de la única forma que se puede honrar a Dios en la tierra es trabajando. Porque el hombre fue diseñado para vivir en la tierra trabajando. La Iglesia Católica ha puesto en el centro de la ciudad, ha puesto siempre un templo. Toda la vida gira alrededor de esa capilla, alrededor de esa catedral. El libro de Génesis dice que cuando Dios creó al hombre no le puso ningún templo. Le dijo un arado o el instrumento que fuera y le dijo: labra la tierra y enseñorea la tierra. Porque el trabajo es la mejor forma que el hombre tiene para honrar a Dios en la tierra. Porque el trabajo es lo que dignifica al hombre. Porque en el trabajo, no en el salario, en el trabajo, porque una cosa es ser un empleado, otra cosa es salario y otra cosa es trabajo. Cuando estamos hablando de trabajo, estamos dando de dar lo mejor de nuestras capacidades, lo mejor de nuestro talento, con la finalidad no solamente de ser nosotros retribuidos, sino de crear un mundo mejor. Donde hay Biblia y donde hay protestantes basados en la palabra de Dios, hay un impulso al trabajo y no a la dependencia asistencial. Por eso nosotros los evangélicos creemos que la pobreza no se extermina pidiendo. La pobreza se extermina trabajando y dando. Si es para Dios, fuertes aplausos. Si es para mí, muchas gracias. En ese contexto, con esas, he dicho algunas pinceladas, con esas verdades, Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, pero llegamos a España. Y como está bien el dicho, España era más papista que el Papa. Y la tierra, el caldo de cultivo de España, ahogó inmediatamente la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque en España nos encontramos con una monarquía absolutista e intolerante, con un catolicismo imperante. Entonces, como está el predominio de la religión y de la intolerancia, este tipo de ideas no encuentra con el caldo de cultivo propio para proliferar. Nótense, porque aquí vamos a comenzar a ver un paralelismo en la historia de los protestantes españoles y del pueblo gitano, porque usaron prácticamente las mismas técnicas y sufrimos las mismas consecuencias. Auto de fe en Valladolid. El 1 de mayo de 1559 en la Plaza Mayor fueron quemados 14 reos. Uno de ellos era el doctor Casalla. También fueron a la hoguera los huesos de su madre del doctor y la estatua de otro juzgado. Es decir, lo que hacían que era, no solamente era cuando se hacen esos autos de fe, porque esto eran erasmistas, luteranos, demonios, no solamente es que se mataba a una persona, sino que además, si estaba muerta, se rescataba hasta los huesos de sus familiares, se les ponía un San Benito y se borraba toda su memoria. San Benito que se puso en el siglo XV y que actualmente mantenemos los protestantes y los evangélicos.
Ese San Benito que le pusieron al doctor Casalla, a su familia y al resto de tantas personas que abrazaron la fe, lo seguimos llevando. Por eso cuando vamos a las universidades nos encontramos con la repulsa de unos profesores ateos que no tienen problemas con el catolicismo, pero que sí tienen problemas con los protestantes. Es aceptado ser católico, pero no es aceptado ser protestante, porque en el inconsciente y en el imaginario popular, aquel capirote, aquella estigmatización social, la seguimos llevando. Hay que ser evangélico, hay que ser cristiano y hay que salir de estas cuatro paredes para ver el rechazo y el menosprecio con el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esas son estrategias de control. Donde haya un cristiano protestante, hay una persona muy peligrosa. Porque esa persona es pro democracia, es pro diálogo, es pro equidad, es pro derechos humanos. Fomentan el pensamiento crítico. No interesa. Autos de fe en Sevilla. Constantino de la Fuente, que es uno de los padres de la Reforma en España, no sobrevivió a su proceso de Inquisición. Y como muere en el proceso, rescatan sus restos y los queman. Es que de esta forma los inquisidores españoles, desde Isabel la Católica, que es la abuela de Felipe II, desde ahí, durante 3 siglos, no hay un ápice de protestantismo. Por eso tenemos una España que, si bien es verdad que ha avanzado mucho en cuanto a democracia, estamos muy lejos. Yo recuerdo una conversación con el pastor Philip sobre lo que son democracias participativas. Yo, como investigador y en intervención social, soy pro de procesos participativos. Y cuando en España aún no hemos entendido la democracia representativa, porque la gran parte de los españoles nos negamos a ir a las urnas a votar, estamos lejísimos de que nosotros entendamos lo que son las democracias participativas. ¿Por qué? Porque no tenemos cultura de participación. Nos han enseñado a recibir órdenes de los que mandan. Entre muchas cosas, España necesita una reforma, no a la religión. Yo no creo que España tenga que ser evangélica ni que tenga que ser musulmana. Yo lo que creo que España necesita abrir la Biblia, rescatar esos principios, porque han sido precisamente esos principios los que han hecho que avance la humanidad. Si de esa forma, si esa fue la suerte de los protestantes, ya os podéis imaginar cómo ha sido la suerte del pueblo Roma-Caló en España. Voy a hacer un recorrido por la historia del pueblo gitano muy rápido. Año 1425, los gitanos llegan a España, trayendo a España los primeros perros galgos que se conocen en España, lo traen los gitanos. El primer acto vinculado al robo al pueblo gitano fue un gitano que puso una denuncia porque le robaron sus 250 perros galgos. Toma ya. Convivimos con 4 culturas: la cultura musulmana, judía, castellana y gitana. Durante décadas los gitanos aportan el arte de la orfebrería, la caballería. Tengan en cuenta que el término que aparece, que nosotros utilizamos, que no es peyorativo, que es el término payo. La palabra payo viene de la palabra que ellos escuchaban de gente campesina, porque como España
Era una España gris y opaca, porque no usaban ropas, usaban sayos. Los gitanos venían desde la India un siglo antes, recorriendo toda Europa. Los gitanos traen la seda aquí a España, y traen los colorines, y traen ropas diferentes. Y aportamos la alegría. Las primeras ferias que se hacen, las crean los gitanos, porque los gitanos son tratantes de bestias y de caballos, y cuando se hacían esas ferias donde se trataban y vendían, las niñas y las mujeres gitanas pues tenían esas vestimentas, y para celebrar aquellos buenos tratos comenzaron a promocionar las fiestas en los pueblos. No solamente eso, también aportamos más de 580 palabras. El idioma que usted le dice español no solamente es español, hay palabras inglesas, griegas, y hay palabras gitanas, romanés. Porque antes de que España fuera España, los gitanos estábamos. Y antes de que se tuviera conciencia de Europa, los gitanos estábamos. Nosotros estamos desde el 1280 en Europa. Los gitanos remotamente procedemos de la India, sí, pero los gitanos estamos en la construcción de España. Formamos parte de España, lo que España nunca ha querido aceptar, que España es diversa, que España es guanche, que España es árabe, que España es gitana y que ahora España es china. ¿Por qué? Porque España es diversa. Desde 1499 comienza la historia negra del pueblo gitano en España y la historia negra de España. Simplemente se dictan 278 pragmáticas antigitanas por el simple hecho de ser gitano. Se nos quitan todas nuestras señas de identidad, nuestra forma de vestir, de hablar, de vender, de comunicarnos, y se nos cortan orejas, se nos cortan lengua, y simplemente por decir Sastipén, Mastipén, eres digno de 80 latigazos. Nos meten en galeras y de manera sistematizada la cumbre la tenemos en el 1749, cuando el marqués de Ensenada separa a hombres y a mujeres gitanas para que no se reproduzcan. Parece que cambian las cosas con la entrada de Carlos III, donde Carlos III dice, bueno, vamos a hacer algo diferente, ya no le vamos a cortar las orejas, no lo vamos a mutilar, no lo vamos a llevar a la galera, pero queda determinante prohibido, igual que hicieron con los protestantes, todas las memorias de los gitanos. A mí me hace mucha gracia cuando las personas dicen, los gitanos habéis perdido vuestra lengua. No, nosotros hemos perdido nuestra lengua. El que pierde algo es porque lo ha descuidado o porque tiene mala memoria. A nosotros nos habéis cortado la lengua. O sea, nosotros no la hemos perdido, nos la habéis cortado. Pero nuestra suerte no solamente la sufrieron los gitanos, lo sufrieron los guanches. Y la sufrieron todo el proceso aquel de toda esta historia tan macabra. En definitiva, para salir de esta parte tan oscura, hasta el año 1978, en el Código de la Guardia Civil, 20 kilómetros alrededor de donde hay un gitano, todos los robos culpables. Por si fuera poco, en el imaginario popular, Cervantes escribe la gitanilla. Y además de decir tantas barbaries, dice que los gitanos éramos carnívoros. Latinoamérica ha aprendido el castellano usando como topo literario gitano, que aún pervive en la Real Academia, que no sé lo que tiene de real, y tampoco de academia, cuando dice que gitano es sinónimo de ladrón. Esa es la realidad de lo último que voy a decir. Podéis entrar en internet y lo podéis ver. 1950, la noche de los cristales rotos.
Triana. Los gitanos que llevan allí desde el 1500, que hay 12 casas de orfebres, 12 familias de orfebres, los quitan y los tiran a un campo de Sevilla y le dan latas. Y como los señoritos son los que se quedan con Triana y crean el polígono San Pablo para que la clase trabajadora vaya y no quiere ir, ahí meten a los gitanos junto con todo el desecho social. He estado en Sevilla en abril, en un documental. Parece mentira, Sevilla tiene 350 lugares donde se canta y se baila flamenco. En el 85% de ellos no hay gitanos. En las 3.000 viviendas están los nietos de Raimundo Amador, guitarrista internacional que ha hecho conciertos con B.B. King. Están los sobrinos y los primos hermanos de Farruquito, bailador internacional. Está Torongo Suárez, está Pata Negra, está lo mejor del flamenco y ellos no trabajan. Si usted cree que el racismo es historia del siglo XV, está muy equivocado. Pero aquí estamos hablando de reforma protestante, específicamente, es que de eso vengo a hablar, pero lo que quiero es que usted tenga claro, usted va a ver los beneficios de la reforma protestante si sabe en qué condiciones estaba. Es decir, cuando hay una persona que está enfermo, es cuando le aplicamos un medicamento y podemos ver los efectos que produce ese medicamento. Si yo ahora mismo me tomo un Gelocatil y no me duele la cabeza, pues no sabemos, es decir, no podemos controlar si ha sido beneficioso o no. Simplemente sabiendo en el recuadro que estoy poniendo al pueblo gitano y no lo estoy poniendo como víctima, he dicho un 5% de lo que se ha hecho con ese pueblo. Ahora vamos a ver cómo son los efectos de la reforma protestante en ese pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo estábamos destinados completamente al exterminio, a desaparecer. Sin embargo, en lo que se conoce como España como la Segunda Reforma, dado que en el siglo XIX ya los diplomáticos ingleses y franceses pueden venir, con ellos aparece alguien, me cambia la diapositiva, que se llama Jorge Borrou, el Payo Borrou, conocido por el mundo gitano, y ese es el primer payo que se inclina a predicarle el Evangelio y los principios de la Reforma al pueblo gitano. Y miren las palabras que él dice. Este hombre era un experto lingüista, era colportor, vino aquí a divulgar la palabra de Dios, a divulgar la Biblia, pero convivió 4 años con gitanos extremeños, porque con los únicos que encontró espacio para compartir y convivir era con ellos. Y cuando llega a Estados Unidos, él hace esta denuncia y dice: quizás no haya un país en el que se hayan hecho más leyes con mira de suprimir, extinguir el nombre, la raza y el modo de vivir de los gitanos como en España. Esta es la denuncia de Jorge Borrou. Esto no es lo que yo estoy diciendo. Y con Jorge Borrou aparece por primera vez el Majaró Lucas, el Evangelio de Lucas en romano. Y si bien es cierto que el contacto con Jorge Borrou no fue lo que produjo esa expansión evangelística, hay que tener en cuenta que en el 1952 un hermano evangélico de las Asambleas de Dios, dicho sea de paso, Clement Lecosset, recibe una comisión para predicarle a los gitanos. Esto para este hombre supuso el mayor de los desafíos existentes. ¿Y a qué gitanos les predica? Le comienza a predicar a aquellos gitanos que eran marginales, que habían sido el fruto del sadumaripén. Porque cuando se habla, si yo digo ahora mismo del sacrificio, del genocidio, del holocausto, ¿de quién estoy hablando? Holocausto, siglo XX, ¿de quién hablo? Y cuando hablo del sadumaripén, pues el sadumaripén es el mismo acto, el mismo hecho, y donde casi 1 millón de gitanos pierden la vida en manos de los malditos nazis. Y a ese pueblo mayoritariamente se le deja en la Europa comunista
Y los poquitos que quedan en la Europa libre son de lo peor que hay. Y cuando Clement Le Cosset comienza a predicarles, según está en el libro, en la historia, yo no voy a debatir la fe, soy un hombre de fe, pero yo digo lo que está en el libro, los libros. Entra una gitana con tuberculosis que era fruto de los campos de exterminio de Auschwitz. Y dice la mujer, por primera vez un payo nos abrazó y tenía una mirada limpia y nos aceptó. No sabemos lo que hizo el payo, oró, se sanó y comenzaron todos los gitanos de Francia a buscar a aquel payo que oraba y que se sanaba, o por lo menos había comida y había paz. Este hombre comenzó a predicar, y como hay gitanos Calderá, Sintis, Basti, Romanichel, Rom, comenzó a predicar y llegó desde la India hasta Argentina. Llegó a dominar, dentro de lo que es el romaní, llegó a dominar 6 dialectos del romaní. Y con ese hombre, junto con ese hombre aparece para ustedes el pastor, para nosotros el tío Mateo Massimov, que en el año 1961 él es de los que ha sobrevivido a los campos de exterminio. Conoce el Evangelio de Jesucristo. Y cuando Massimov, el tío Mateo Massimov, conoce el Evangelio de Jesucristo, en 1972 va a la India, recorre 18 kilómetros pasando por Afganistán, por Pakistán, para Israel, Estados Unidos, toda Europa, y ese hombre lleva el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia del pueblo Roma, se encuentran con un Dios al que ese Dios los acepta, que no es un Dios tirano, que si no hacen lo que Él dice los extermina y los mata, sino que es un Dios que se ha encarnado y que ha muerto en la cruz por ello, pero que ese Dios es descrito, y cuando le leían a los gitanos en Isaías 53 como varón de dolores experimentado un quebranto, todos te despreciaron. Esos gitanos se sentían plenamente identificados. Por eso esos gitanos responden efectivamente a la llamada del Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia también se da en un contexto judío, y los cristianos, principalmente de la primera mitad del siglo XX, eran cristianos judíos. Entonces los gitanos comienzan a ver que el estilo de vida que refleja en la Biblia, la honra a los ancianos, la virginidad a la mujer, el honor a la familia, el compañerismo, la no maldad, la no guerra, ellos se comienzan a identificar con el texto bíblico. Es precisamente el tío Mateo Massimov en el que en el año 71 provoca con Bud Spencer y con Jules Brunner, Tucker Parson y con otra serie de gitanos intelectuales, ellos crean el primer congreso romaní, todo promovido porque la mayoría de ellos eran evangélicos e influenciados por la palabra de Dios. Es decir, cuando ellos tienen un contacto con los principios de la Reforma, recuperan su identidad gitana y dicen: tenemos que sacar a nuestro pueblo hacia adelante, porque si la sociedad nos ha rechazado, hay un Dios que nos acepta y que nos ama. Y en 1971, por primera vez, asiste de España nada más y nada menos que el tío Juan de Dios Ramírez Heredia, diputado de España y firmante de la Constitución. Para rabia de los racistas, la Constitución española tiene la firma de un gitano, les guste o no. En Londres, en el 1971, por primera vez se crea la bandera gitana, se crea el Día Internacional del Pueblo Gitano, y se crea años más tarde el Yelén Yelén, el himno del pueblo gitano. Si el pueblo gitano recupera su identidad, recupera
sus emblemas, es porque ha habido reforma protestante y más tarde les ha llegado. No se entendería el pueblo gitano sin la reforma protestante. El año 1964 van a Francia por motivo de las vendimias los gitanos allí a trabajar y se convierten al cristianismo. Jaime Díaz Cortés, Juan Castro, Lari, otro Castro, Emiliano, Marido, Joselito y Manolo. Estos hombres, cuando escuchan el Evangelio de Jesucristo, a diferencia de la Iglesia Católica, y estos son matices, y voy a ir aportando, estos son matices que es necesario que entiendan, el gitano nunca fue católico, el catolicismo fue el chachunó, esa es la palabra gitana, el chachunó gitano para poder vivir. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica los gitanos nunca... ¿Alguien ha visto a un gitano cura? Sí, los gitanos no tenían acceso al clero, a las altas cotas de poder. Sin embargo, uno de los principios de la reforma protestante es que como todos los seres humanos tienen la dignidad independientemente de su condición para ser sacerdotes, los gitanos aspiraban a ser sacerdotes. Y son los propios gitanos cuando por primera vez pueden expresar su espiritualidad siendo ellos los predicadores. Para hacerlo todo muy breve, desde 1964 al 2021, en España aproximadamente hay más de 1000 centros evangélicos gitanos cristianos. Aproximadamente hay 4000 predicadores, predicadoras. Y ustedes dirán, pues está bien porque eso está todo muy bien en el ámbito del culto, en el ámbito de la religión. Y es cierto que la cultura gitana ha aceptado como religión oficial el protestantismo. Una cosa es el nuevo nacimiento, la salvación que habla la Biblia. No significa que todos los gitanos sean cristianos. Sí significa que los elementos de la reforma protestante y el protestantismo evangélico es el valor de la cultura mayoritaria. Si se casan lo quieren hacer por el culto, si se presentan los niños no se bautizan, se presentan, y si muere alguien quiere que el pastor sea el que dé el último responso. Pero no solamente el Evangelio ha afectado en el pueblo gitano, solamente hay predicadoras, predicadores cultos. El Evangelio en el pueblo gitano es tan real que sin complejo se le han predicado a todos los artistas gitanos. Como podéis ver, no, es un anterior, como podéis ver ese es nada más y nada menos que Camarón de la Isla. Y ahí hay una evidencia que está en el culto asentado. No es que yo no vengo a deciros los gitanos famosos que hay, no, estoy diciendo los gitanos que han sido influenciados por la palabra de Dios y que la palabra de Dios les ha afectado. Camarón de la Isla en un culto asentado, escuchando a un predicador que se llama Pepe Pisa. El cambodio, Juan, fundador de Ketama, Antonio Carbonell, y mi amigo José Suárez el Torombo, que además de ser uno de los mejores bailadores que hay actualmente en España, él es el que está trayendo una revolución predicando el Evangelio de Jesucristo en prisiones. Y es, junto al encargado de Ferede, el único que tiene credenciales a nivel nacional para asistir a cualquier cárcel a predicar. ¿Por qué? Porque como mi amigo el Torombo es uno de los mejores bailadores, ha sido maestro de Farruquito, acompañante de Farruquito, de Tomatito y de los mejores, él llega a las cárceles, pone sus 4 tablas, comienza a bailar, llegan los presos y actualmente en Sevilla hay 3 cárceles donde ya hay más de 200 personas convertidas. Ellos son los que han creado el programa de reconciliación entre víctimas y asesinos. Ellos son los que ya han creado lo que se llaman patios de convivencia y cárceles y partes de la cárcel de buena convivencia, donde son los propios reos los que han creado las normas para convivir y el que diga una palabra deshonesta se le expulsa. Porque el Evangelio de Jesucristo no solamente en el pueblo gitano se ha quedado entre las 4 paredes, ha afectado al mundo artístico, pero no solamente también ha afectado al mundo artístico, sino que también
el Evangelio ha llevado a acciones sociales tan importantes como es Campurrón. ¿Qué es Campurrón? Campurrón es una iniciativa de un amigo mío que se llama Fernando Masía, que él es un cristiano evangélico, donde en colaboración con las iglesias evangélicas, con la Universidad de Barcelona, entre el año pasado y este año, por primera vez tienen 30 gitanas, gitanos, en su mayoría evangélicos, que son abogados, trabajadores sociales, psicólogos y sociólogos. Eso es lo que promueve la Reforma Protestante, los principios de la Reforma Protestante en el pueblo evangélico. Además, puede seguir pasando la diapositiva, la doctora Helen Amador, que ustedes ven ahí. Ella se llama Helen, no, Jerusalén es el nombre oficial, la conocemos por Helen Amador. Su tesis doctoral han sido Las guerreras de Cristo por la transformación social. Ella es profesora de la UBA, de la Universidad de Barcelona, con una beca postdoctoral de Juan de la Cierva que muy pocas personas pueden acceder, y ella es hija de un pastor y enseña en la escuela dominical. Pásame la otra diapositiva. El licenciado Marcos Santiago, esto es uno de sus libros que se llama Don y Delito. Además de que sus padres son pastores, su hermana es pastora, él es un cristiano y él también enseña la palabra de Dios y es uno de los juristas más importantes que hay en Andalucía. Fernando Masía, el que os he hablado, él es el que ha traído a España lo que se llaman comunidades de aprendizaje junto con el catedrático Ramón Flecha. Él es profesor de la UBA, es gitano. Su tía es Fernanda Dutrera y su primo hermano era el fallecido Reyes, futbolista del Sevilla. La licenciada Séfora Vargas. Séfora Vargas es una activista, abogada, pero además sus padres son pastores. Su madre fue la primera mujer que tuvo cartilla por Ferere como predicadora. Ellos siempre estuvieron en las asambleas de Dios y ella, además de ser activista y de ser abogada, ella es ministro de alabanza. Bueno, estos son los canarios. En Canarias, para que ustedes lo sepan, estimados políticos, Canarias ha sido de las tierras más benévolas para el pueblo gitano y para el pueblo evangélico. Entonces en Canarias, como han sido de las tierras, tenemos una identidad más. Somos evangélicos, gitanos, canarios. Y la influencia de los gitanos evangélicos canarios es que estamos a la cota de más gitanos universitarios de España. En la comunidad autónoma tenemos casi 20 profesionales gitanos que son universitarios. Y dicho sea de paso, la hija del pastor Melchor Heredia, terminando la carrera de Derecho, el hijo del pastor Antonio Heredia es ingeniero informático, de otro pastor que se llama José es enfermero. Las sobrinas de la Bibi, hija del pastor Ramón Cádiz, una de ellas es trabajadora social, colega mía de profesión, la otra es enfermera. Y si podemos hablar de gitanos universitarios en Canarias, tenemos que hablar de gitanos universitarios que sus padres, la mayoría de ellos no tienen en la secundaria, que han aprendido a leer con la palabra de Dios, pero una vez que han leído la palabra de Dios han dado el salto cualitativo para que sus hijas y sus hijos sean universitarios. En definitiva, podríamos hablar de todo el daño que se le ha hecho al pueblo gitano, pero yo no me quedo con el daño que se le ha hecho. Yo me quedo con el bien que se nos ha hecho. Porque el pueblo gitano es un pueblo resiliente. Y la base de la resiliencia, como lo demuestran tantos estudios psicológicos, la base de la resiliencia, una de las bases principales, es la espiritualidad. Yo he trabajado como investigador con ayuntamientos, actualmente soy técnico de un servicio municipal, y si os puedo decir, estimados políticos, y que ustedes sirven y nos sirven a nosotros para una mejora de vida, obviar la espiritualidad, independientemente a la confesión, obviar la espiritualidad es privar a los seres humanos de una dimensión que nos hace diferente a los animales. Y si queremos un pueblo resiliente, la espiritualidad es uno de sus grandes sostenes. Sin más que decirle,
Muchas gracias por su atención y me despido con ustedes con una palabra en romano. Dejad en basta. Bendiciones. Muchas gracias.